el millonario hace lo increíble al escuchar a Mendiga Negra pedir sus sobras en la calle. Ricardo Valenzuela, un hombre de traje impecable y reloj de oro, estaba solo en la mesa más alejada de ese restaurante que parecía un palacio. La luz tenue bañaba su rostro, marcado por el cansancio y una tristeza tan profunda que parecía pesar toneladas. Había algo extraño esa noche. Tal vez el aire denso que congelaba el alma, o el silencio incómodo que se colaba entre los murmullos lujosos. De repente, justo a su lado, apareció ella, una mujer joven, con la ropa sucia y el cabello despeinado, pero con ojos que brillaban de una manera que ningún lujo podía pagar. Livia se llamaba. En brazos llevaba un bebé de pocos meses, su cuerpecito frágil temblando de frío y hambre. La escena era imposible de ignorar. —¿Me puede dar las sobras, por favor? Mi bebé tiene hambre —susurró ella con voz quebrada. Sus manos temblaban mientras señalaba el plato de Ricardo. Ricardo no sabe cómo reacciona. La voz de Livia rompió algo irremediable dentro. La mesa a su alrededor parecía desvanecerse. El golpe fue tan fuerte que sus manos comenzaron a sudar. El corazón, atrapado en una jaula invisible, latía irregular, desesperado. Sus recuerdos más amargos emergieron. Mateo, su hijo, sonriendo entre lágrimas. Poca voz, demasiado silencio después. El dolor de perderlo lo había dejado vacío, un cascarón de oro frío y sin vida. Pero ahora, esta mujer miccionando entre sombras, pidiendo las sobras para su hijo, destrozaba el muro que había construido para sobrevivir. Sin pensarlo casi, Ricardo hizo algo que nadie esperaba de un millonario distante y frío. Levantó la mirada, firme, decidido, extraño, y le ofreció no solo un plato caliente, sino un espacio seguro. «Voy a ayudarte», dijo sin titubear. No tenía palabras para explicar cómo, pero esa noche su soledad comenzó a tener una grieta. Los días siguientes fueron como una película que nadie podía predecir. Ricardo, poco a poco, se... Pero en él había una chispa nueva, una esperanza muda que le dolía más que el recuerdo de Mateo, pero que también lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, la tormenta no cesó. Una noche, el teléfono de Livia vibró con un mensaje frío y cruel de su madre. La noticia del embarazo había destruido cualquier tipo de apoyo familiar. La soledad se tornó en puñal. Mientras tanto, Ricardo luchaba con fantasmas internos, con heridas que ardían con cada gesto de cariño que intentaba dar. La historia apenas comienza, y en el aire queda esa pregunta que retumba más fuerte que cualquier silencio. ¿Qué escogerá Ricardo? ¿Y qué costo pagarán todos por esa elección? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Ricardo temblaba al mirar aquella invitación, sintiendo que su vida elegía su propio camino. Uno que jamás había imaginado.
Pero justo cuando se llevó la mano al pe, se había perdido de vista durante años. Pero su voz era la misma, cargada de un resentimiento que retumbaba. «Ricardo, necesito hablar contigo. ¡Es urgente!», dijo, y el apuro en su tono hizo que su corazón se detuviera un instante. «Estamos en problemas. Todo ha salido mal». «¡No! ¡No! ¡No! ¡No ahora!», pensó. En su mente, la imagen de Livia y Benicio sonreía con cada rayo de esperanza que había comenzado a construir. Pero la voz de Raquel era un eco de desgracia que no se podía ignorar. «Te veré en el café a las 6», concluyó ella, y colgó. Él quedó helado, con el estómago revuelto, preguntándose si todo iba a desmoronarse. Las horas parecieron eternas. La soledad del restaurante donde se reunió con Raquel estaba cargada de un silencio inquietante. Al verla, su corazón se encogió. No era la misma mujer que había dejado atrás. Su mirada mostraba sufrimiento. El brillo del pasado estaba opacado por un rastro de dolor. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Raquel, sacando un papel arrugado de su bolso, lo lanzó sobre la mesa con furia. «Esto es lo que ha estado pasando. ¿Recuerdas a tu padre? Se ha estado escondiendo. Ha estado en la cárcel y ahora se ha escapado. Y no solo eso». Su voz se quebró. «Tu madre está gravemente enferma. Necesitamos dinero. Es todo nuestro y tú eres el único que puede ayudar». El aire se volvió denso y espeso. Ricardo sintió que todo giraba a su alrededor. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Las sombras que creían haber quedado atrás volvieron a acecharlo. Preguntas lo inundaron. ¿Cómo había caído su vida en este fango nuevamente? ¿Y qué hacía su padre en la cárcel? ¿Se había escapado? La mente de Ricardo se llenó de imágenes confusas. Su padre, el hombre al que admiraba, ahora un fugitivo. «No puedo, Raquel. Estoy comenzando a construir algo bueno. No puedo caer nuevamente». La resistencia en su voz resonaba, pero la verdad era que todo en su vida estaba desmoronándose. Un grupo de clientes cercanos murmuraba. Algunos miraban con compasión, otros con jurisdicción. El ruido se convirtió en un mar de susurros. «¿Lo conoces? Es el hijo del millonario. Dicen que su vida es un desastre. El juicio les apuñalaba a ambos. Es tu familia, Ricardo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se disfruten lo que queda de tu madre? ¿Te vas a quedar allí sentado mientras ella lucha?», gritó Raquel, y su voz resonó en la sala, atrayendo la atención de más miradas. Las palabras de Raquel eran dagas, agujereaban su pecho. Ricardo sintió que el impacto de sus revelaciones lo atrapaba. ¿De verdad estaba dispuesto a dejarlo todo por el bien de una familia que prefería desconocer? La mirada de Benicio flasheó en su mente, y la lucha se intensificó. Podía escuchar a Livia preguntándole: «¿Por qué te alejas?». Aquellas palabras retumbaban con la urgencia de un reloj que marcaba el final. El caos en su interior se intensificó. Solo había preguntas. ¿Qué hacer? Y en medio de aquellas dudas, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Livia. «Ricardo, he estado esperando. Benicio estaba preguntando por ti». La elección se tornó urgente, como una chispa que encendería una hoguera. Tenía que decidir. Alcanzó el papel arrugado que Raquel había dejado y lo apretó con fuerza. La vida de todos parecía pender de un hilo. En ese instante, un estruendo proveniente de la puerta del café cambió todo.
Un hombre despeinado y con mirada errática entró corriendo, gritando. La atmósfera se cortó como un hilo. ¡Cuidado! ¡La policía viene por mí! El tiempo se detuvo y una decisión crucial se desató ante él. ¿Qué escogería? ¿La vida que intentaba construir o las sombras del pasado que lo perseguían? La angustia lo consumía mientras todo a su alrededor se desmoronaba. ¿Estaba a punto de perderlo todo nuevamente? La historia apenas empezaba a desenredarse, pero el futuro se tornaba sombrío. ¿Podría escapar de las sombras? El estruendo del hombre que entró corriendo resonó en la pequeña cafetería. La tensión se hizo palpable. Ricardo, congelado en su asiento, cómo el sudor le corría por la frente. «La policía viene por mí». Era un grito desesperado. Todos los rostros giraron hacia él. Murmullos llenaron el aire. Ricardo buscó con la vista a Raquel, pero su mirada estaba fija en el recién llegado, aterrorizada. Sin pensarlo, el hombre siguió gritando. «¡No dejéis que me atrapen! ¡No puedo volver a esa celda!». El caos se desató. Algunas personas se levantaron de sus sillas. Otros sacaron sus teléfonos. La atmósfera se cargó de nerviosismo. Ricardo sintió un choque en su interior. La policía, su padre, un fugitivo, el pasado que nunca se alejó del todo. ¿Qué ocurre?», preguntó, su voz apenas un susurro, aunque las palabras le quemaban en la garganta. El hombre miró a su alrededor, sus ojos desorbitados. «Tu padre me está buscando. Me mandó. No puedo irme. Mi vida depende de que tú me ayudes». Todo se detuvo en un instante. La mirada de Ricardo se encontró con la de Raquel, frágil, llena de preguntas. «¿Qué tiene que ver tu padre con esto?». Ricardo se enfrentó al hombre, pero él solo se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Él sabe lo que yo sé, lo que tú no sabes, Ki, y si no me ayudas, todo se acabará». La puerta se abrió de golpe y 3 policías entraron en la cafetería. Una ola de pánico recorrió la sala. La multitud se agachó. Algunos gritaron. Ricardo sintió la presión en su pecho. «¿En qué lío te metiste, viejo?», murmuró para sí. Podía escuchar la voz de Livia en su mente. «¿Por qué te alejas?». ¿Acaso realmente estaba dispuesto a perder todo por un pasado que no podía dejar ir? Los policías comenzaron a preguntar, pero el hombre, aterrorizado, se lanzó hacia Ricardo y le agarró la muñeca con fuerza. «No me dejes así. Tú no sabes lo que puede pasar si me atrapan. Esto es más grande de lo que imaginas». Cada palabra del hombre caía como un peso sobre Ricardo. Recordó las noches en que su padre se había desvanecido, sus ojos llenos de desesperación. ¿Era esta la verdad que había estado esquivando? Una pequeña fracción de su pasado crecía ante él, voraz y devoradora. «¿De qué hablas?», exigió Ricardo, el miedo pulsando en su voz. El hombre tragó saliva. Su mirada era una mezcla de terror y necesidad. «Tu padre es parte de algo oscuro. No solo ha huido de la cárcel. ¡Él es un criminal!». Su confesión cortó el aire, y el susurro que siguió fue un eco que golpeó a Ricardo como un tsunami. La multitud contuvo la respiración. Las miradas se volvieron suspicaces. «¡Oh, padre!». A través del espacio, Ricardo sintió un sudor helado desbordando su frente. Las revelaciones danzaban como sombras, y su mundo conocido comenzó a tambalearse. «Quiero la verdad», exigió Ricardo, con una voz que resonaba más fuerte que su propio miedo.
¿Qué has hecho? ¿Y por qué mi padre está involucrado? El hombre respiró profundo, y antes de que pudiera aclarar las cosas, un grito desgarrador resonó fuera del café. En ese instante, una figura familiar apareció. Era Livia, con Benicio en brazos, su rostro pálido y aterrorizado. «¡Ricardo, tienes que venir! ¡Es Mateo!». Las palabras le cortaron el aire. Su hijo. ¿Qué pasaba con Mateo? ¿Por qué su nombre salía de esos labios? Un frío profundo lo atravesó. La realidad se desmoronó mientras una nueva ola de preguntas surcaba su mente, llevándolo a un abismo que nunca habría imaginado. ¿Qué conexión había entre los secretos de su pasado y la vida que intentaba construir? ¿Y cómo encajaba todo esto con el grito angustiante de Livia? Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La elección que tenía que hacer estaba más cerca y más lejana que nunca. Ricardo sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. La mirada de Livia, que se había iluminado de esperanza, se apagó en un instante. «Mateo, ¿qué le pasó?». Su voz tembló, y el caos se volvió un eco distorsionado. «No hay tiempo. Tienes que venir». Él está en problemas», gritó Livia, casi sin aliento. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, y su mente se llenó de imágenes borrosas de aquel niño que había perdido. El mundo entero fiaba. «Llévame, ahora». Sin pensar se levantó, dejando a Raquel con el rostro descolorido. «¡Ricardo, espera!». La voz de Raquel se perdió en el murmullo de la cafetería. Sin embargo, Ricardo no podía. Benicio en brazos, un miedo profundo en sus ojos, decía más de lo que las palabras podían expresar. La verdad era que no tenía idea de lo que podía pasar con Mateo. Siguió a Livia, sus pasos acelerados, su corazón latiendo con desespero. Salieron rapidísimo, el viento helado, golpeando sus caras, pero en su mente solo había un pensamiento: debía apresurarse. La calle estaba llena de gente. La noche encajonaba la ciudad con su manto oscuro. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando a Livia, que respiraba entrecortada. Su piel estaba pálida, pero los ojos tenían una chispa de determinación. Estaba jugando en el parque y se acercó un hombre. «No sé. Él dijo que quería ayudar, pero luego se lo llevó. Ricardo, debía volver a casa. No quiero perderlo. No quiero perderlo como tú perdiste a Mateo». Las palabras atravesaron a Ricardo como dagas. «No, no, eso no va a pasar. Vamos a encontrarlo», prometió, su voz firme. Mientras corrían, algo brilló a lo lejos, como una estrella en la oscuridad. Pero al acercarse, se convirtió en una luz de policía. «¡Detente!», gritó un oficial. Ricardo se detuvo en seco. «¿Qué ocurre?». Su mente estaba llena de imágenes de Mateo, de su sonrisa. Pero entonces la escena cambió instantáneamente. El hombre que había gritado en el café apareció frente a ellos, su rostro desencajado. «Ricardo, es peligroso. Tu padre, él está aquí. No te acerques». Y en ese instante sintió como algo se movía dentro de él. «¿Qué?». El tiempo se detuvo. «¿Qué sabes de mi padre?». La pregunta salió, cruda, como un disparo. El hombre se acercó vacilante, su mirada llena de miedo. «No entiendes. Él no solo está en problemas, Ricardo. Tu padre, él es el hombre que te ha estado buscando toda la vida. Eres parte de algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Tu padre es un criminal. No solo huye de la ley, está involucrado en un asunto que atañe a la mafia». Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. El eco de esas palabras resonó en su mente. ¿Su padre? ¿Un criminal?
Ya no se trataba solo de él, sino de Benicio, de todo lo que había estado tratando de proteger. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Leyendas, secretos, tu nombre ha salido en discusiones. La mafia sabe quién eres y él te está usando. Estás en peligro, Ricardo. El hombre tembló, consciente del cataclismo que desataba. El alma de Ricardo se encogió, como si un rayo le atravesara. Pudo ver todo claro de golpe. La vida que había intentado construir, la familia que había comenzado a forjarse. Todo estaba en juego. Livia, Benicio, el calor que empezaba a sentir, podrían perderse bajo el peso de un pasado del que no podía escapar. ¡No! ¡Esto no puede ser verdad! Gritar en sus pensamientos, pero las miradas de los demás lo afirmaban. La gente en la calle, el sonido de sirenas acercándose, todo junto en un crescendo de desespero. Las luces de la policía se acercaban con una intensidad dolorosa, y justo cuando estaba a punto de dar el paso hacia su padre, hubo un disparo, un estruendo que partió el aire, y la verdad se tornó en caos. La imagen de Livia, Benicio y la inminente catástrofe se fundieron en un solo pensamiento. ¿Había perdido la única oportunidad? La multitud se dispersó en un frenesí. Los policías gritaban, las luces azules parpadeaban, mientras las sombras parecían hundirse en la oscuridad. Ricardo supo en ese momento que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Pero a qué precio? ¿Sería capaz de enfrentar a su padre, a la mafia, a su propia historia? La pregunta lo atravesó, dejándolo temblando en la penumbra, mientras todo lo que había creído se desvanecía. El estruendo del disparo resonó en el aire, y todo se congeló. La multitud se dispersó en un frenesí, pero Ricardo, sus pies anclados al suelo, sintió que el corazón le latía en la garganta. ¡Mateo! Era como si un grito antiguo despertara dentro de él. Una verdad que nunca había querido enfrentar. Livia lo miró, aterrorizada. «Vámonos, Ricardo, no podemos quedarnos aquí». Pero él no podía ni moverse. El hombre tembloroso, aún aferrado a su brazo, le susurraba: «Necesitas ayudarme. Tu padre está detrás de todo esto». Ricardo se giró hacia el hombre, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Qué quieres decir con que mi padre está detrás de esto? ¿Qué sabes tú?» El hombre tragó saliva, luchando por encontrar las palabras entre la agitación de la escena. Él fue el que maquinó esto. Los hombres que están buscando a Mateo son de su círculo. No es solo un criminal, es el jefe de algo grande. Algo que iba más allá de lo que tú conocías. Está jugando con cosas que no comprendes. Tú eres parte de ello. Las palabras impactaron con una fuerza devastadora. Todo en el mundo de Ricardo se desmoronó. La luz de las sirenas y los gritos de la multitud se desdibujaron, y todo lo que podía escuchar era el eco de jefe y parte de ello. Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero otra figura apareció entre la multitud, empujando a las personas a un lado. Era un hombre alto, con un sombrero negro y una chaqueta de cuero. Su mirada era feroz, radiaba poder. Los murmullos de la gente flotaban en el aire. «Es uno de ellos, el investigador». La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «¡Ricardo!», gritó. Su voz penetraba más allá del caos. «¡Ven aquí!». Ricardo, confundido,
Sintió la presión de la situación. ¿Qué estaba pasando? Los hombres que buscaban a Mateo. ¿Su padre? Como si la realidad se deslizara de sus manos. Se encontró moviéndose hacia el hombre, como si una fuerza invisible lo guiara. Tu padre ha estado usando a Mateo como parte de un plan. Todo esto es más grande de lo que imaginas. Necesito que me escuches. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Reúnete conmigo. Necesitamos actuar rápido. Tu vida, la de Livia y la vida de tu hijo dependen de ello. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Preguntó, buscando en su mente respuestas que parecían escapar. La angustia se acumulaba en su pecho, como si cada palabra fuera una losa de piedra. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que te asustaras. Tu padre ha estado observando todo, incluso a ti. Tienes que saberlo. Mateo no está a salvo. Debemos encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. El tono del hombre era urgente, y por un instante Ricardo sintió una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre disparó una mirada cerebral hacia la multitud. La policía está cerca. Necesitamos que te vayas ahora mismo. Lo que viene es un huracán y tú eres el ojo. Ricardo sintió un golpe en su pecho. ¡Esperen! ¿Dónde está Mateo? ¿Qué le ha pasado? Cada palabra brotaba como un grito desgarrador, atravesando la confusión. ¡Compadre! ¡Lo tiene! Lo está usando como parte de un engaño grande. Tienes que actuar y rápido. Regresa a casa. Llama a tus contactos. El hombre empujó a Ricardo hacia un lado, sugiriendo una salida precaria. Pero antes de que pudiera hacerlo, el horror se desató. Desde el fondo, un grito desgarrador. La voz era familiar. Era la de Mateo. La pesadez del miedo lo hizo tambalear. La gente se agachaba, algunos cubriéndose la cabeza. El caos era voraz, y el hombre del sombrero negro lo miraba, una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. Ahora, Ricardo, este es tu momento. La escena se volvió un torbellino, y un nuevo giro lo atrapó. No estaba solo. Livia, su bebé en brazos, no podía mantenerse lejos. ¡Ricardo, tenemos que irnos! Las luces de las patrullas se reflejaban en su rostro, y lo que antes era la promesa de un nuevo comienzo, ahora se tornaba en un laberinto de sombras. En ese instante, Ricardo comprendió que todo lo que había creído sobre su vida estaba a punto de ser puesto a prueba. La pregunta revoloteaba en su mente. ¿Podría salvar a su hijo de las garras de su propio padre? ¿O estaba condenado a repetir la historia que tanto había temido? Un aluz de emociones lo invadió, y la angustia por lo que estaba en juego se adueñó de cada fibra de su ser. ¿Estaba todo perdido? ¿Y a qué costo lograría salvar a Mateo? Las respuestas parecían estar más lejos que nunca, en un futuro incierto y aterrador. El estallido del disparo aún resonaba en la cabeza de Ricardo. La luz de las sirenas reflejaba su confusión, mientras su mente giraba entre el caos. ¡Mateo! Gritó su corazón, súplica que se entrelazó. Preguntó, su voz tensa. Ella, con lágrimas en los ojos, solo pudo sacudir la cabeza, como si la realidad la hubiera dejado sin aliento. Y en ese momento, el hombre del sombrero negro se acercó a ellos, la mirada cargada de miedo. «No puedo creer que esto esté pasando», exclamó, su voz tensa. «Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. Mientras corrían, la voz del hombre lo seguía, insistente. «No sabes lo que está en juego. Todo está conectado». El sudor empapaba su frente y las luces de la policía se acercaban más. De repente, el hombre frenó bruscamente.
mirando hacia atrás. Ricardo sintió un escalofrío. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó, pero el hombre estaba petrificado. «¡Oh! ¡Ellos vienen por mí! ¡Y tú eres el próximo!». Su voz se quebró y de pronto comenzó a temblar. La declaración lo paralizó y el caos de la escena amenazaba con envolverlo todo. Fue entonces que un estruendo surgió de atrás, como un trueno, y el hombre cayó al suelo, un brillo metálico asomando en su mano. «¡No! ¡No más!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpió en la escena, empujando a la multitud a un lado. Su mirada era feroz, cargada de determinación. Livia se aferró a Benicio, y Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. La figura de su padre como un fantasma flotaba en su mente. «¡Mateo!», volvió a gritar, pero ante ellos los hombres se dispersaron. Uno de ellos se acercó al hombre del sombrero negro, que aún yacía en el suelo. De repente, el hombre miró a Ricardo. Su rostro pálido y apretando los dientes murmuró con dificultad: «Tu madre, ella está detrás de todo esto». Las palabras como un rayo destellaron en la mente de Ricardo, abriendo una caja de Pandora que no sabía que existía. «¿Mi madre?», repetía, su voz apenas un susurro. Todo lo que había creído era una broma cruel. «Tú estás equivocado. ¿Qué tiene que ver mi madre?». El hombre apenas pudo dejar escapar un suspiro antes de que una sombra lo envolviera. La multitud se agachó. El ruido aumentó y el hombre fue arrastrado hacia dentro de un vehículo oscuro que se detuvo frente a ellos. «¡No dejes que se lo lleven!», gritó Livia, mientras una caravana de coches patrulla se detenía a un lado. Ricardo sintió la presión de todos los ojos sobre él. La tensión era palpable, angustiante. «Necesitas saber la verdad», insistió el hombre del sombrero negro, su voz débil resonando en el caos. «Tu madre no es quien parece. Ella ha estado manipulando. Él siempre lo supo». Justo en ese momento un grito rompió el aire, y dentro del tumulto el rostro confundido de Mateo apareció. «¡Papá, ayúdame!», gritó, y el corazón de Ricardo se detuvo. La conexión se rompía. Los secretos estaban floreciendo y todo su mundo se desmoronaba en una red de mentiras. Y en medio de ese grito, la verdad lanzó un ultimátum. ¿Podría soportar el peso de descubrir que su madre había estado operando con el enemigo? ¿Con el hombre que había creído desaparecido? Las luces parpadeaban, y mientras el caos se apoderaba de la escena, la esencia misma de su vida se desvanecía en una neblina de misterio y asombro. Su madre, la mujer que él había creído proteger, ¿estaba del lado de los criminales? El eco de su pasado se alzaba como un grito dentro de él. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad? Las preguntas lo atormentaban, mientras la figura familiar de Mateo se desdibujaba ante sus ojos, y las sombras se explayaban, cubriendo todo el camino y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino con la vida que había intentado construir entre Livia y Benicio, amenazada por las sombras de su pasado. «¡Mateo!», gritó, y su voz se perdió entre el pánico. Livia lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y la tensión en el aire creció, ahogando cada intento de esperanza. La figura del hombre del sombrero negro se desvanecía en la confusión, pero su advertencia retumbaba en la mente de Ricardo. Su madre estaba involucrada. Todo el caos lo tenía atrapado. Justo cuando iba a dar un paso hacia Mateo, un estruendo ensordecedor hizo que todos se detuvieran nuevamente. Un vehículo negro se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres de traje oscuro salieron disparados. En ese instante, Ricardo sintió cómo el tiempo se detuvo. Todos los ojos de la multitud estaban fijos en él. «¡Ricardo!», gritó uno de los hombres.
avanzando hacia él con una intensidad aterradora. Era un rostro conocido. Tienes que irte ahora. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mateo? Ricardo sintió que el miedo crecía, como una sombra oscura apretando su pecho. Con cada palabra, la inquietud de ver a su hijo en peligro lo llevaba al borde de la desesperación. Tu madre, ella no es quien dice ser. Todo esto es un juego. Están utilizando a Mateo como parte de una estrategia más amplia. Tu vida entera ha sido un engaño y hemos estado protegiéndote. Pero ya no puedo. Bruno temblaba mientras hablaba. Sus ojos desesperados buscaban a su alrededor, llenos de ansiedad. ¿What? La incredulidad lo abrumó. Todo le daba vueltas. La familia que creía conocer estaba construida sobre mentiras. ¿Qué has dicho? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Antes de que Bruno pudiera responder, la figura de un hombre emergió de la multitud, alto y autoritario. Era un policía, pero su mirada no mostraba ninguna intención de ayudar. Ricardo Valenzuela, quiero que te des la vuelta. Ahora es por tu propio bien. La multitud se agitó y los murmullos se hicieron más intensos. —¡No, Mateo! —gritó, intentando abrirse paso. Pero las palabras eran carriles muertos. La súplica era palpable. Una avalancha de emociones que se alzaban y chocaban. El hombre de chaqueta negra se acercó más. Sus ojos oscuros reflejaban un absoluto poder. Es hora de que sepas la verdad. Tu madre ha sido la mente maestra detrás de esto. No solo está involucrada, sino que es la líder de una organización que opera en las sombras del crimen. Todo este tiempo fue una cortina de humo para desviar tu atención. Las palabras de aquel hombre sonaron como un trueno, resonando más allá del caos. Su madre, ella quien siempre había sido su apoyo incondicional. No, tú no sabes lo que estás diciendo, respondió con un hilo de voz, incapaz de procesar lo imposible. Es verdad, y no solo eso. Es la razón por la que Mateo está en peligro. Quiero que sepas que no estoy de su lado. Tú eres mi verdadero amigo. Y solo quiero protegerte. El golpe que planea tu madre comenzó días antes de que nacerías. Estás en el medio de un juego de poder que ni siquiera imaginas. La enormidad de las palabras lo llenó de terror. Todo en su vida estaba en entredicho. El hombre oscuro, la policía, Bruno, su madre. Cada figura era parte de un rompecabezas que nunca había querido armar. La verdad le pesaba, un monstruo en su pecho. En ese minuto, Mateo apareció una vez más en su mente. Su pequeño rostro, sonriente y confiado. —Ricardo, ven con nosotros, ahora —gritó Bruno. Pero la escena se volvió más intensa. Las luces de policía brillaban, mientras la voz de su madre retumbaba en su mente. —Siempre estaré contigo. —No puedo dejarlo —gritó mientras de repente el hombre que había sido Bruno cayó al suelo. Un brillo en su mano vislumbró el fin. —Nadie se va a llevar a mi hijo. Pero el tiempo seguía corriendo. El caos era imparable, y las revelaciones de su madre lo acechaban como sombras. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su familia? ¿Y si la mujer? El estallido del disparo resonó en el aire y todo se congeló. La luz de las sirenas llenaba el entorno, mientras Ricardo sentía que su corazón se encogía. Allí estaba Mateo, su pequeño hijo, gritando su nombre. ¡Papá, ayúdame! Y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino,
con la vida que había intentado construir entre Livia y Benicio, amenazada por las sombras de su pasado. ¡Mateo!, gritó, y su voz se perdió entre el pánico. Livia lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y la tensión en el aire creció, ahogando cada intento de esperanza. La figura del hombre del sombrero negro se desvanecía en la confusión, pero su advertencia retumbaba en la mente de Ricardo. Su madre estaba involucrada. Todo el caos lo tenía atrapado. Justo cuando iba a dar un paso hacia Mateo, un estruendo ensordecedor hizo que todo se detuviera nuevamente. Un vehículo negro se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres de traje oscuro salieron disparada. ¡Ricardo!, gritó uno de los hombres, avanzando hacia él con una intensidad aterradora. Era un rostro conocido, pero distorsionado por el pánico y la frustración. Era Bruno, el amigo de su padre, aquel hombre al que había admirado en su juventud. «¡Tienes que irte ahora!». «¿Qué pasa? ¿Dónde está Mateo?». Ricardo sintió que el miedo crecía como una sombra oscura, apretando su pecho. Con cada palabra, la inquietud de ver a su hijo en peligro lo llevaba al borde de la desesperación. «Tu madre, ella no es quien dice ser. Todo esto es un juego. Están utilizando a Mateo como parte de una estrategia más amplia. Tu vida entera ha sido un engaño. Y hemos estado protegiéndote, pero ya no puedo». Bruno temblaba mientras hablaba. Sus ojos desesperados buscaban a su alrededor llenos de ansiedad. «¿What?». La incredulidad lo abrumó. Todo le daba vueltas. La familia que creía conocer estaba construida sobre mentiras. «¿Qué has dicho? ¿Qué le has hecho a mi hijo?». Antes de que Bruno pudiera responder, la figura de un hombre emergió de la multitud, alto y autoritario. Era un policía, pero su mirada no mostraba ninguna intención de ayudar. «Ricardo Valenzuela, quiero que te des la vuelta. Ahora. Es por tu propio bien». La multitud se agitó y los murmullos se hicieron más intensos. «¡No! ¡Mateo!», gritó, intentando abrirse paso. Pero las palabras eran carriles muertos. La súplica era palpable. Una avalancha de emociones que se alzaban y chocaban. El hombre de chaqueta negra se acercó más. Sus ojos oscuros reflejaban un absoluto poder. «Es hora de que sepas la verdad. Tu madre ha sido la mente maestra detrás de esto. No solo está involucrada, sino que es la líder de una organización que opera en las sombras del crimen. Todo este tiempo fue una cortina de humo para desviar tu atención». Las palabras de aquel hombre sonaron como un trueno, resonando más allá del caos. ¿Su madre? Ella, quien siempre había sido su apoyo incondicional. «No, tú no sabes lo que estás diciendo», respondió con un hilo de voz, incapaz de procesar lo imposible. «Es verdad, y no solo eso, es la razón por la que Mateo está en peligro. Quiero que sepas que no estoy de su lado. Tú eres mi verdadero amigo, y solo quiero protegerte. El golpe que planea tu madre comenzó días antes de que nacerías. Estás en el medio de un juego de poder que ni siquiera imaginas». La enormidad de las palabras lo llenó de terror. Todo en su vida estaba en entredicho. El hombre oscuro, la policía, Bruno, su madre. Cada figura era parte de un rompecabezas que nunca había querido armar. La verdad le pesaba, un monstruo en su pecho. En ese minuto, Mateo apareció una vez más en su mente, su pequeño rostro, sonriente y confiado. «Ricardo, ven con nosotros, ahora», gritó Bruno, pero la escena se volvió más intensa. Las luces de policía brillaban, mientras la voz de su madre retumbaba en su mente. «Siempre estaré contigo.
¡No puedo dejarlo!, gritó mientras de repente el hombre que había sido Bruno cayó al suelo. Un brillo en su mano vislumbró el fin. Nadie se va a llevar a mi hijo. Pero el tiempo seguía corriendo. El caos era imparable y las revelaciones de su madre lo acechaban como sombras. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su familia? ¿Y si la mujer que había creído conocer era en realidad la causa de todo su sufrimiento? Entonces, de la multitud, una figura emergió. Una mujer con una sutileza inquietante. Su cabello oscuro y su piel pálida irradiaban una serenidad perturbadora. Era su madre. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. —¿Mamá? ¿Qué haces aquí? El horror se apoderó de él. Los murmullos de la gente se intensificaron. Tu madre está detrás de todo, Ricardo. Ella nunca fue tu madre. Te adoptó para llevarte hacia el poder, dijo el hombre de chaqueta negra. Su voz baja, pero cargada de autoridad. Eres un peón, y el jaque mate está cerca. La revelación estalló en su mente, como cristal, rompiéndose en 1000 pedazos. Sus recuerdos se entrelazaban. La calidez de su hogar, la voz de su madre cantando. Todo era un espejismo. Eres un Valenzuela, pero no como crees. Eres el hijo de un jefe de la mafia. Eres parte del plan. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No, no es posible. La negación lo envolvía. La figura de su madre avanzó, pero el temor lo detuvo. Ricardo, tienes que escucharme. No soy tu enemiga. Estoy aquí para protegerte, pero tienes que confiar en mí. Pero todo su mundo había dado un giro de 180 grados. La verdad se retorcía como una serpiente, y cada nuevo detalle lo hundía más en la confusión. —¿Por qué no me dijiste nada? —preguntó angustiado. —Porque nunca quise que te involucraran. Vine a advertirte. La organización está detrás de ti. Cada movimiento que haces es vigilado, dijo su madre, su voz reverberando en su oído. Y en medio de la desesperación, la luz de los coches patrulla iluminó su rostro, revelando las lágrimas que caían por su mejilla. En un instante dramático, del fondo se oyó un rugido. Un grupo más de hombres de negro surgieron de las sombras, armados. El caos se intensificó, entre gritos y desesperación. No puedes escapar de tu legado, Ricardo. Tienes que unirte a nosotros antes de que sea tarde. La última declaración de su madre resonó como un eco en su mente. Fuera de control, todo lo que creía saber se desvanecía en el aire. La irrealidad del momento lo aturdía. ¿Qué haría ahora? ¿Podría encontrar la verdad en medio de tanta mentira? ¿O su destino ya estaba decidido antes de nacer? La pregunta flotó en el aire mientras los hombres armados rodeaban su pequeño mundo, dejando a todos con el aliento entrecortado. La vida que había intentado construir. El estallido del disparo resonó en el aire y todo se congeló. La luz de las sirenas llenaba el entorno, mientras Ricardo sentía que su corazón se encogía. Allí estaba Mateo, su pequeño hijo, gritando su nombre. ¡Papá! ¡Ayúdame! Y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino, con la vida que había intentado construir entre Livia y Benicio, amenazada por las sombras de su pasado. ¡Mateo! —gritó, y su voz se perdió entre el pánico. Livia lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y la tensión en el aire creció, ahogando cada intento de esperanza. La figura del hombre del sombrero negro se desvanecía en la confusión, pero su advertencia retumbaba en la mente de Ricardo. Su madre estaba involucrada.
Todo el caos lo tenía atrapado. Justo cuando iba a dar un paso hacia Mateo, un estruendo ensordecedor hizo que todos se detuvieran nuevamente. Un vehículo negro se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres de traje oscuro salieron disparado. ¡Ricardo!, gritó uno de los hombres, avanzando hacia él con una intensidad aterradora. Era un rostro conocido, pero distorsionado por el pánico y la frustración. Era Bruno, el amigo de su padre, aquel hombre al que había admirado en su juventud. «Tienes que irte ahora». «¿Qué pasa? ¿Dónde está Mateo?» Ricardo sintió que el miedo crecía, como una sombra oscura apretando su pecho. Con cada palabra, la inquietud de ver a su hijo en peligro lo llevaba al borde de la desesperación. «Tu madre, ella no es quien dice ser. Todo esto es un juego. Están utilizando a Mateo como parte de una estrategia más amplia. Tu vida entera ha sido un engaño y hemos estado protegiéndote. Pero ya no puedo». Bruno temblaba mientras hablaba. Sus ojos desesperados buscaban a su alrededor, llenos de ansiedad. «¿What?» La incredulidad lo abrumó. Todo le daba vueltas. La familia que creía conocer estaba construida sobre mentiras. «¿Te has dicho? ¿Qué le has hecho a mi hijo?» Antes de que Bruno pudiera responder, la figura de un hombre emergió de la multitud, alto y autoritario. Era un policía, pero su mirada no mostraba ninguna intención de ayudar. «Ricardo Valenzuela, quiero que te des la vuelta, ahora, es por tu propio bien». La multitud se agitó y los murmullos se hicieron más intensos. «¡No! ¡Mateo!», gritó, intentando abrirse paso, pero las palabras eran carriles muertos. La súplica era palpable, una avalancha de emociones que se alzaban y chocaban. El hombre de chaqueta negra se acercó más. Sus ojos oscuros reflejaban un absoluto poder. «Es hora de que sepas la verdad. Tu madre ha sido la mente maestra detrás de esto. No solo está involucrada, sino que es la líder de una organización que opera en las sombras del crimen. Todo este tiempo fue una cortina de humo para desviar tu atención». Las palabras de aquel hombre sonaron como un trueno, resonando más allá del caos. Su madre, ella quien siempre había sido su apoyo incondicional. «No, no sabes lo que estás diciendo», respondió con un hilo de voz, incapaz de procesar lo imposible. «Es verdad, y no solo eso. Es la razón por la que Mateo está en peligro. Quiero que sepas que no estoy de su lado. Tú eres mi verdadero amigo y solo quiero protegerte. El golpe que planea tu madre comenzó días antes de que nacerías. Estás en el medio de un juego de poder que ni siquiera imaginas». La enormidad de las palabras lo llenó de terror. Todo en su vida estaba en entredicho. El hombre oscuro, la policía, Bruno, su madre, cada figura era parte de un rompecabezas que nunca había querido armar. La verdad le pesaba, un monstruo en su pecho. En ese minuto, Mateo apareció una vez más en su mente, su pequeño rostro, sonriente y confiado. «Ricardo, ven con nosotros, ahora», gritó Bruno. Pero la escena se volvió más intensa. Las luces de policía brillaban, mientras la voz de su madre retumbaba en su mente. «Siempre estaré contigo». «No puedo dejarlo», gritó, mientras de repente el hombre que había sido Bruno cayó al suelo. Un brillo en su mano vislumbró el fin. «Nadie se va a llevar a mi hijo». Pero el tiempo seguía corriendo. El caos era imparable y las revelaciones de su madre lo acechaban como sombras. De pronto, una figura conocida emergió de la multitud. Era Clara,
su antigua novia, quien había desaparecido hace años. Un recuerdo confuso, enterrado. «Ricardo, tienes que escucharme». Su voz resonó como un eco en la confusión. «Yo soy la razón por la que Mateo está en peligro». Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué? Clara, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sabes de Mateo?» Su mente giraba, incapaz de entender aquel repentino regreso y la revelación descabellada. «Tu madre no es la única que juega. Hace años ella me forzó a ocultar la verdad. Yo soy la madre biológica de Mateo». Era como si el mundo se detuviera. La gente a su alrededor murmuraba atónita. Ricardo sintió que se le caía el mundo. Todo su ser quería rechazar esa realidad. «No puede ser. ¿Qué has dicho?» Su voz, un susurro, apenas podía salir. «Mateo es mi hijo. Tu madre lo sabía. No era solo un plan para controlarte. Era un plan para protegerlo de mí». Las palabras de Clara cayeron como un peso tremendo. «Y ellos vendrán por él». En ese momento, la multitud se agachó en un ataque de pánico. La presión en la sala se intensificó. Las luces de los coches de policía brillaban más intensamente, reflejando el caos. Ricardo no podía asimilarlo. «¡Eres una mentirosa! ¡No puede ser cierto!» «¡Oh! ¡Es la verdad! Ahora ambos estemos en peligro. Si no oí, un susurro de terror interrumpió en su voz. De repente, un grupo de hombres armados rodeó el área. Estaban armados y decididos. La atmósfera era eléctrica. Todo el mundo estaba en muda expectación. «¡Hacia abajo, todos al suelo!», gritaron los hombres, y el caos se desató. Antes de que pudiera asimilarlo, una explosión resonó. Un coche estalló a unos metros de ellos, llenando el aire de humo y escombros. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo se torcía, las relaciones, los secretos, toda la vida que había edificado en base a mentiras. «¡Vámonos, Ricardo!», gritó Clara, tirándole del brazo. Las llamas comenzaron a bailar y el peligro era palpable. «Tu madre quiere atraparnos y no estamos a salvo aquí». Pero la confusión reinaba en su mente. «¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces cuando mi vida está destrozada?» «Porque alguien debe actuar. Tu madre está usando a Mateo como un peón para su propio juego». La presión aumentaba. El rostro de Clara, antes familiar, ahora se tornaba extraño y conflictivo. La traición de su madre y su regreso en ese momento caótico lo dejaban tambaleándose. Mientras huían entre las sombras, Ricardo sabía que este no era el final. Había comenzado un juego terrible, y cada respuesta solo traía más preguntas. ¿Qué pasaría con Mateo? ¿Con Clara? Las llamas brillaban a su alrededor. Una metáfora de su vida desmoronándose. La verdad lo aplastaba. Tenía que hacer algo, y el tiempo se consumía como el fuego en su camino. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a todo lo que había sido ocultado? La explosión detrás de ellos resonó como un trueno, y todo se desmoronó. Ricardo sintió el pánico vibrar en sus venas. «¡Mateo!», gritó nuevamente, pero sus palabras eran tragadas por el caos. Clara lo arrastró hacia un callejón, mientras las llamas comenzaban a consumir lo que quedaba de su antiguo mundo. «Tienes que confiar en mí», le suplicó Clara, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. «No hay tiempo. Si nos atrapan, jamás volverás a verlo». La urgencia desgarraba el aire, y el corazón de Ricardo latía con fuerza.
enfrentando un peligro que nunca imaginó. Pero tú, sin todo lo que creía. Las fragmentarias palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La verdad se desmoronaba alrededor de él, como las paredes del café que acababan de dejar. ¡Ricardo!, gritó Clara, apretándole el brazo. No pienses en el pasado. Piensa en Mateo. Si eligen a tu madre sobre ti, ella lo perderá y tú lo perderás. ¿Eso es lo que quieres? Mientras corrían, el sonido de botas resonando tras ellos llenó el espacio con una agonía latente. Vieron sombras alargadas acercándose. Canciones de lucha y desesperación flotaban a su alrededor, mientras las luces de los coches patrulla se desvanecían en la distancia. Por un instante sintió que se asfixiaba. La necesidad de proteger a su hijo, de afrontar a su madre, lo inundó. Desesperado y decidido, giró hacia Clara. ¿Qué planeas hacer? Amun temía que todo pudiera ser una trampa. No puedo confiar en nadie. Yo soy la única opción, lo sabes. Juntos podemos rescatar a Mateo antes de que sea demasiado tarde. Mi madre, sí, ella está detrás de todo, pero confío en que podrás enfrentarla. La verdad siempre sale a la luz. Es hora de que tú también la enfrentes. Las imágenes de su hijo, atrapado en la vorágine del conflicto, pululaban por su mente. Su pecho se apretó, un nudo de incomodidad. «Vamos, por favor». «Muéstrame el camino», murmuró finalmente. Mientras avanzaban, las sirenas sonaban a lo lejos, pero se adentraron en la oscuridad, a un lugar que solo ellos conocían. El aire se estaba espesando y su corazón latía como un tambor en su pecho. Clara lideraba, pero la incertidumbre se instaló en Ricardo. Cada paso sentía el impulso de regresar, de retroceder al mundo que había dejado atrás. Fue entonces cuando escucharon un ruido distante, un grito. «Papá», era Mateo. La voz resonó y cortó el aire. Ricardo se quedó parado. Una punzada de esperanza atravesó su ser. «Mateo», corrió hacia el sonido, pero Clara le sujetó el brazo. «Es una trampa. Alguien está jugando». La voz de Clara retumbaba y él sentía la presión de sus dudas. Pero el deseo de hallar a su hijo era más fuerte que cualquier advertencia. Llegaron a una estancia oscura, donde sombras danzaban en las paredes. El eco de un susurro reverberó. «Ricardo, ayúdame». Cada palabra era un grito de manada. Los ojos de Ricardo se iluminaron, mientras un destello de luz recogía su reflejo. Una figura emergió. Era Mateo, su rostro desgastado por el miedo, pero lleno de fuerza. «Papá, por favor». «Estoy aquí, hijo. Esto se acaba ya». La energía de su voz resonaba, y cada palabra era un llamado a la lucha. El tiempo se detuvo mientras las apuestas alcanzaban su pico. De repente, la sombra de su madre se proyectó sobre el chico. «Ricardo». Su voz sonaba tensa, como un eco de abismo. «No comprendes. Este es un juego que no puedes ganar. Es mejor que te alejes de este camino». «Pero Ricardo», estalló. «No, no dejaré que te lleves a Mateo. ¡Jamás! No voy a ser parte de tus tramas más». El orgullo se encendía como un fuego en su interior. Y en ese instante, con una fuerza que no sabía que tenía, empujó a su madre hacia un lado y tomó a Mateo de la mano. El niño lo miró con ojos que ya no temían, que confiaban en su padre. «¡Vamos, ahora!», él gritó, y ambos comenzaron a correr. La huida apenas había comenzado cuando el mundo se sacudió de nuevo. Las luces brillantes inundaron el lugar. Y Ricardo supo que el final se acercaba. Pasaron por callejones y esquinas, alcanzando la salida. La libertad parecía al alcance, pero la tensión aún lo rodeaba.
un aviso de que el camino estaba lleno de obstáculos. Por fin llegaron a la seguridad aparente de la calle. Un respiro profundo. ¿Estamos a salvo? Ricardo miró a su hijo, pero en el aire flotó una palabra. ¿Quién eres, Ricardo? Este es solo el principio. Resonó mientras Clara, aún a su lado, lo miraba con estruendo de emociones, sabiendo que la verdad siempre llevaría a otra revelación. Justo cuando todo parecía haber terminado, un nuevo sonido rompió el silencio, como un cristal que se quiebra, una voz que decía: «No has escapado del todo». Al girarse, una figura familiar se alzó en la oscuridad, casi como un espectro. Era su madre, con una mirada que prometía complicaciones que dejarían cicatrices. Así que, ¿el ciclo realmente había terminado? ¿Fue solo un nuevo capítulo de una historia que nunca se detendría? El eco de la incertidumbre se cernía sobre ellos. Y tú, querido lector, si quieres saber cómo continúa esta trepidante historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de no perderte ningún conte.